Chile se construye a través de proyectos. Infraestructura, energía, minería y las nuevas tecnologías definen nuestro rumbo. En Radio 13C iniciamos la ruta de la inversión para entender qué hay realmente en juego. Escuchas Luz Verde. Conversación, análisis y desarrollo con mirada estratégica. Conducen Sergio Sáez y Francisca Garrido. En Radio 13C. Ideas y actualidad. Comenzamos un nuevo capítulo de Luz Verde. Se enciende el semáforo de la inversión. Soy Francisca Garrido y hoy martes, en un momento donde hablar de medio ambiente, inversión y reglas del juego ya no es opcional y es parte del centro de la conversación, porque hay señales claras de movimiento, desde la permisología hasta los grandes proyectos, pasando por sostenibilidad y desarrollo. Bueno, un nuevo martes junto a ustedes, amigas y amigos. En esta oportunidad tenemos invitados de lujo, también tenemos datos sobre regulación, qué están haciendo las empresas, qué hay más allá de los fierros, y también voy a comer un rico chocolate. ¿Vamos a los titulares, Francisca? Lo del chocolate es porque perdí la apuesta. Tenemos a la ministra. De hecho, en nuestra entrevista central en Más Allá de los Fierros, hoy conversaremos con Francisca Toledo, la ministra de Medio Ambiente, en un momento especialmente exigente para su cartera, porque revisaremos algunos de los compromisos ambientales y vamos a hablar con ella de todo lo que se está haciendo. Y en nuestro radar verde tenemos una noticia que va desde internet satelital para comunidades Coya hasta zanjas para roedores, porque revisaremos algunos de los compromisos ambientales voluntarios del millonario proyecto Lobo Marte. Y nos vamos al norte, a la tierra de campeones, porque en Iquique, Coyahuasi está implementando una nueva maquinaria para retirar miles de toneladas de basuras de las playas. Y una noticia que instala una pregunta incómoda para la industria tecnológica. Solo 1 de cada 6 cargos ejecutivos en Chile, en esta industria, está ocupado por mujeres. ¿Qué está pasando dentro de un sector que se define como innovador? En el posteo de la semana vamos a ver la profunda reflexión sobre la industria minera en LinkedIn de Amparo Cornejo. Ella es directora de sostenibilidad de Tech Resource. Y en el cazador de proyectos, Javier Rogel prepara las maletas y nos lleva a Pudahuel para entender qué está pasando con la millonaria expansión del aeropuerto Arturo Merino Benítez. No solo es infraestructura, es visión y aprendizaje. Conversamos con los protagonistas en Más Allá de los Fierros. Bueno, ya estamos de vuelta en una nueva edición de Luz Verde. Y Francisca, tenemos una invitada de lujo que habíamos estado esperando y que sin duda tiene bastantes pergaminos. Nada más ni nada menos que es ingeniera civil industrial, mención eléctrica en la UC, y además tiene un máster en Derecho Regulatorio y un diplomado en Libre Competencia. Y a eso se suma una variada trayectoria política y de investigación. Participó en los 2 gobiernos de Sebastián Piñera, con roles en la presidencia y en el Ministerio de Desarrollo Social, además de su paso por el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, donde abordó temas de regulación ambiental y permisos, e incluso fue parte del Consejo Nacional de Escazú. Hoy estamos con la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. Bienvenida a Luz Verde. Muchas gracias, Francisca. Sergio, por la invitación. Gracias, ministra, por venir. Muy contenta. Ministra, entremos en materia. El compromiso cero del presidente fue destrabar 16.000 millones en proyectos de inversión. ¿Cómo una ministra de Medio Ambiente toma esa declaración y cómo equilibra tal vez eso como lo primero? El presidente entrega una tarea y fue una de las primeras tareas que yo recuerdo que él estableció. ¿Cómo fue eso? Así es. Bueno, el mismo día que el presidente asume, el 11 de marzo en la noche, se firma en forma pública, esto fue transmitido en vivo, un instructivo presidencial ya orientado a resolver un stock de reclamaciones. Cuando los proyectos terminan su evaluación ambiental y obtienen su resolución de calificación ambiental, que puede ser o favorable o desfavorable, después se activa un proceso, una etapa en que puede ser reclamado esto, es decir, tanto personas como los mismos titulares pueden reclamar a la autoridad sobre lo que se resolvió.
Y lo que nosotros nos encontramos es que había un stock de varios de estos pronunciamientos de esta resolución de reclamaciones pendientes. Entonces, la primera instrucción fue que estas reclamaciones, que algunas que están alojadas en el contexto del Comité de Ministros, que son las asociadas a los estudios de impacto ambiental, y otras que son asociadas a las declaraciones de impacto ambiental, que se ven a nivel de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, se pudieran resolver a la brevedad posible. El objetivo que está detrás es, que parece que eso uno lo olvida, que es cumplir los plazos legales. Y lo que hemos estado haciendo, y hemos estado muy abocados en esto, trabajando muy de la mano con el Servicio de Evaluación Ambiental, particularmente con su director ejecutivo, de hacer ajustes internos de gestión. Hemos hecho ajustes de proceso para poder resolver y cumplir con los plazos legales. Hemos tomado la decisión, que a veces puede ser como muy... que no llama la atención, pero sí genera un cambio sustantivo, de que los comités de ministros, que son los que resuelven las reclamaciones de estos estudios, tengan un calendario de reuniones de al menos una vez al mes. Sí. ¿Ya? Previamente, estos comités sesionaban cada 2 o 3 meses. Esto nosotros estamos dando la señal de que esto es parte del trabajo regular de los ministros que integran esto, así que tiene que ser parte de la agenda. Y por otra parte, eso también obliga y requiere que del Servicio de Evaluación Ambiental tener todos esos expedientes, esas carpetas listas para estar entregando estos proyectos a revisar mes a mes. Entonces, o sea, en definitiva, ahí, ministra, como para ponerle un poco en fácil, los ministros se van a reunir una vez al mes, van a analizar todos esos antecedentes de los proyectos que estaban como aposados porque se demoraban demasiado, y ahí en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental es como el ente secretario que les entrega todas las cosas. Exactamente, la Secretaría Técnica es el servicio. Ah, perfecto. Ministra, tengo que preguntarle por una decisión que en algún momento no estuvo exenta de polémica, que fue que el segundo día de gobierno se retiraron 43 decretos ambientales en la Contraloría. Hubo críticas, no solo técnicas, bastante políticas también. ¿Cómo las tomó? ¿Son duras las críticas políticas para alguien con un perfil técnico como el suyo? Mira, nosotros llegamos y obviamente como nuevas autoridades responsables tenemos que llegar a hacernos conocer básicamente el estado del ministerio. Nosotros tenemos un mandato de hacer este proceso como de auditoría, que ya han existido algunas comunicaciones públicas, y en este contexto de revisar tanto, porque uno llega a mirar, bueno, en qué está el tema de la ejecución presupuestaria, en qué están las situaciones de los sumarios, en qué están, por ejemplo, los pagos asociados a contratos, etcétera. Y en esa revisión, obviamente, uno le cabe revisar lo que están los trámites administrativos de Contraloría. ¿Por qué? Porque desde el 11 de marzo en adelante nosotros somos los responsables de esos instrumentos ambientales. Y obviamente se tomó la determinación de retirar para poder revisar con calma, porque si por ese proceso de revisión, a ese motivo, a lo mejor, por ejemplo, Contraloría toma de razón, y ahí lo que te queda es simplemente la publicación en el diario oficial. Entonces, si tú encontraste algo y hay que corregir, o a lo mejor quieres complementar algo, aportarle con alguna visión, ya no podrías hacerlo. Tiene que ser antes de la toma de razón, claro. Claro, entonces una vez publicado en el diario oficial, hay que volver a iniciar todo un proceso de nuevo, armar el decreto, o sea, el borrador de decreto, ponerlo en consulta pública, y hay una serie de trámites internos. Entonces es muy largo, entonces se tomó la decisión de, oye, revisémoslos con calma. La sorpresa fue encontrarnos con 43 decretos. Eso fue. Eso yo creo que... Las ranitas entre medio. Pero en todo caso, el tema de la ranita de Darwin como que lo solucionaron bastante rápido. Fue la revisión. Lo que pasa es que eso era el decreto del plan Recoge. Es un plan que básicamente coordina organismos públicos. No tenía nada que ver con el objeto de protección. De hecho, la ranita tiene su objeto de protección, y entonces eso está ok. Claro, nosotros llegamos y hubo 13 decretos que se ingresaron el día anterior, o sea, el 10 de marzo, y 38 que tuvieron un ingreso entre enero y febrero. Entonces, obviamente, por los tiempos había que revisarlo. Había otros decretos que llevaban bastantes años como dando vuelta en el loop de revisión. Entonces nosotros queríamos entender, bueno, ¿por qué ha costado la toma de razón estos documentos? Revisémoslos con calma. Entonces se tomó una decisión netamente con un foco de responsabilidad institucional. Revisémoslo para asegurarnos que primero tengan una tramitación rápida, razonable en Contraloría, y que no tengamos decretos que llevan 2 años dando vuelta. Y también para, obviamente, poder hacerle ajuste, porque hemos encontrado espacios de mejora, de perfeccionamiento, que a la larga van a permitir que una vez que se tome de razón y se empiecen a implementar, va a ser una implementación más fácil, sin inconsistencias o sin dudas finalmente. Tanta vuelta. Ministra, ¿y de los 43 cuántos ya están check?
pudieron ser promulgados aproximadamente? Promulgados no, porque O sea, todavía sí. están Están en trámite revisión. de Sí. Contraloría. Hemos... ¿Pero cómo va el de los 43? No, hemos ingresado yo creo que unos 5, 6, por ahí estamos. Ujú. El último que reingresamos fue la norma de calidad del aire de plomo, que era básicamente un ajuste de unas coordinaciones internas de servicios públicos, porque no hubo variación en los niveles de la norma que está vigente. Pero estamos trabajando, estamos revisando y seguimos en eso, que ha sido lo que hemos transmitido a todos, pero siempre la lógica, nuevamente insisto, de ser responsables con que esos instrumentos ambientales queden bien. Nos ha tocado reconstituir expedientes que no estaban, entonces hemos tenido que armar esto y eso es un antecedente que también Contraloría revisa cuando ve la suficiencia de los actos administrativos. Entonces todo esto nos ha permitido ordenar y asegurarnos que la tramitación que venga después sea lo más ágil posible. Ministra, una de las cosas que lo habíamos conversado anteriormente, que hemos visto, ha sido que la periodicidad con que se reúne el Comité de Ministros se ha destrabado bastante inversión. ¿Cómo ha sido esa planificación? ¿Cómo ha sido ese proceso de liderazgo? Porque, bueno, en ocasiones anteriores hemos visto que los comités a veces se reunían bastante rápido, a veces no había mucha publicidad de cuando se reunía el Comité de Ministros. Particularmente me tocó hace muchos años de atrás, ver reuniones del Comité de Ministros con gente tirándole huevo a los ministros. Pero acá se generó una publicidad después que se tomaron las decisiones. Vimos a todos los ministros posteando en redes sociales, la vimos a usted también en sus redes sociales. ¿Cuál es un poco lo que está detrás? ¿Publicitarlo más? ¿Transparentar? ¿Por dónde va un poco el camino? Mira, lo que pasa es que yo creo que, hay un tema legal de que nosotros tenemos que citar al ministro. Es parte de nuestras funciones normales, de nuestro rol normal del ministerio y también del resto de los ministros que están convocados en el comité. Y por ende, como tal, uno tiene que también respetar la ley y citarlos con la periodicidad que corresponde, porque al final del día, cuando tú te demoras en hacerlo, por distintos motivos, tú a la larga vas trancando el proceso de evaluación ambiental. Entonces se va a la gran crítica al proceso de evaluación ambiental es los plazos, ¿ya? Entonces, tú no puedes... Parte de la permisología, por lo demás. Claro, en parte que es un Claro. poco más amplio, pero sí, uno de los cuestionamientos trabas, son claro. los excesivos plazos que toma la administración Ujú. a través de sus distintos instancias que participan en esto, porque esto tiene muchos niveles. Entonces, hay un tema de las señales que se quiere dar, es que esta es parte de las tareas, de las responsabilidades que tienen los ministros. Y esa tarea se va a cumplir con la periodicidad que corresponda. Esa es la señal. Y con la publicidad que corresponde. Y con la publicidad que corresponde también, porque, insisto, aquí aquí hay comunidades que están esperando la información, titulares también que están esperando la información. Entonces, uno también tiene que ser transparente, no solo avisar cuando se va a citar, sino también de poder entregar lo que se resuelva con la mayor agilidad posible, porque después, una vez que se resuelve, se gatillan una serie de otras etapas posteriores. Ah, perfecto. Ministra, la voy a invitar a escuchar música. No solo es infraestructura, es visión y aprendizaje. Conversamos con los protagonistas en Más allá de los fierros. Bueno, ya estamos de vuelta en Luz Verde y estamos con la ministra Francisca Toledo. Ministra, una pregunta que no me ha dejado muy tranquilo, o sea, que me ha mantenido ocupado en estos momentos, es cómo fue el primer almuerzo con el presidente Kast. Los vimos comiendo cazuela y todo. No le voy a preguntar cómo estaba la cazuela, le voy a preguntar un poco por la conversación. No sé si nos puede comentar, tal vez le contó un poco cuál era su idea de la cartera. ¿Qué se comentó ahí? Bueno, solo primero decir que la cazuela estaba muy buena. Esto fue en el Casino de la Moneda, que está abajo en el subsuelo. Para mí fue muy grato estar ahí porque yo, como mencionó Francisca, yo estuve en el primer gobierno del presidente Piñera, yo trabajé, era asesora, joven, yo estaba recién salida de la universidad, y mi almuerzo era en el Casino de la Moneda, entonces no había tenido la oportunidad de volver. Y siempre, más que nada, se agradece poder almorzar una comida más como de casa. Uno está aquí corriendo de aquí para allá, a veces uno no almuerza o se come cualquier cosa. Claro. Sí. Sentarse y comerse una cazuela igual se agradece.
Mira, hablamos de varias cosas, pero yo voy a hablar con el presidente en otras instancias, en otras reuniones de la agenda de trabajo del ministerio. O sea, no es la reunión oficial, comprenderá, sino que... Comiendo cazuela. Claro, no, Sí. pues, hay reuniones de otras instancias, bastante más formales, en que vamos discutiendo las cosas, yo le voy contando cómo vamos. Está muy interesado también en cómo van los avances de la cartera. Y bueno, que conversamos en esa oportunidad, yo creo que más que nada le conté, de esto hablamos harto de mi pasada, yo cuando había sido más asesora, porque me encontré con varias personas que trabajaban en el ministerio. Y bueno, fue una invitación que se dio, no estaba planificada, yo andaba conversando con otras personas, porque el presidente va toda la semana a almorzar, no sé cuántas veces, no tengo la idea, pero sé que baja con bastante frecuencia. Y me dijeron, ministra, ¿tiene un almuerzo programado? Y le dije, no. Así que, por favor, acompáñanos. Así que me sumé. Qué bien. Buenísimo. De hecho, ministra, usted fue uno de los últimos nombres en confirmarse para el gabinete. ¿Cómo fue el recibir ese llamado? ¿Lo esperaba? ¿Lo tomó por sorpresa? Mira, la historia es un poco más larga, porque ustedes, como bien sabrán, la confirmación de los gabinetes son discusiones, son conversaciones de largo aliento. A mí me habían preguntado un par de semanas antes si yo estaba disponible para que mi nombre fuese una de las opciones. Me acuerdo cuando me preguntaron eso, me llegó esa llamada, fue algo que no lo esperaba. Obviamente, más allá de eso, yo lo agradecí, ya porque ya el único gesto, al menos que te consideren, ya uno se siente muy honrado. Lo conversé con mi marido, porque eso fue un viernes que me preguntaron, le dije, por favor, denme el fin de semana para evaluarlo, porque esto es una decisión familiar. Sin duda. Así es, lo conversamos, oramos harto y finalmente el lunes me dijeron, Fran, ¿estáis disponible? Y le dije, ok, pero pensando esto que habían uno entre varios otros nombres. Y las semanas fueron pasando y ahí me iban diciendo, Fía, mira, sí, vamos. Y me dijeron, esto lo conté en otra entrevista, me dijeron, Fran, ¿estáis lista? Y yo, ¿ya? ¿Qué significa eso? No, lo más probable es que tú seas. Dije, ok, te van a llamar hoy en la tarde. No me acuerdo qué día fue. Y pasó la tarde y pasó el día siguiente. Así que bueno, obviamente hubo cambio de planes porque como luego pasan las confirmaciones de gabinete, yo entiendo perfecto cómo es esto. Y después finalmente se volvieron a reactivar y se concretó, me llamaron ya presidente, me llamó formalmente, me acuerdo que había sido una semana después, porque creo que coincidió justo con uno de los viajes que tuvo afuera. Y ahí llegó la noticia. Claro, pues me llama para invitarme a sumarme a su gabinete. Y ministra, ¿cuáles son los 4 pilares del ministerio de su gestión en teoría? Mira, nosotros tenemos 3 grandes pilares. ¿Ya? El primero es la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, más conocido como SBAP. Un servicio que tuvo una larga tramitación legislativa de más de 10 años. Eso implica que hubo varios gobiernos, varias conformaciones legislativas que participaron en la elaboración de esta ley. Inició sus operaciones ya legales en febrero. Pero este servicio es un servicio muy desafiante porque después del Ministerio de Bienes Nacionales es como el organismo público que más administración de territorio tiene. Va a tomar en agosto, se le traspasan todas las áreas protegidas de los parques nacionales que están administrados por CONAF, pasan a este servicio también con traspaso de los guardaparques. Entonces es un desafío tremendo por la magnitud de lo que implica, pero por sobre todo también de todo lo que es la administración de algo tan querido por todos, que son los parques nacionales, que son las áreas protegidas, que son lugares muy valorados, apreciados, particularmente en las regiones. El segundo área es el tema de agilización institucional, y ahí entra todo, una parte de lo que estamos viendo de hacer estos ajustes internos para que se cumplan los plazos en la revisión de las reclamaciones, pero también hacer los ajustes al Servicio de Evaluación Ambiental. De hecho, este martes, estoy perdida con muchas cosas, este martes se aprobó, pasó a segundo trámite la reforma al proyecto de ley del SEA, que íbamos a tomarlo, tienen algunas cosas que nos interesan, y también estamos tomando ya la modificación del proyecto de ley de la SMA, también en la misma línea. Y nosotros tenemos proyectado para el segundo semestre ingresar un proyecto de ley que reforme los tribunales ambientales, en la lógica de poder de alguna forma hacernos cargo de todo este proceso como de la evaluación ambiental, de todo este track, porque claro, la evaluación ambiental no termina cuando se pronuncia el Ejecutivo, sino que
se pueden gatillar reclamaciones judiciales. Sí. Y ahí también hay espacios de mejora en cuanto a procesos para también reducir los plazos. ¿Y la tercera, ministra, cuál es? Y la tercera es el tema de residuos. Ah, perfecto. Residuos, tenemos es bien amplio el tema, porque en residuos nos vamos a abocar también a ver el tema de cómo está haciendo la ley REP, la implementación particularmente de envases y embalajes. Hacernos cargo también del tema de residuos orgánicos, que hay una estrategia, está la famosa la ENRO, hay un proyecto de ley también y vamos a tener un trabajo también con la Subdere para efectos de ver cómo nos hacemos cargo y solucionamos el tema de los rellenos sanitarios, que hay situaciones bastante críticas en el sur de Chile. Esos son los tres grandes pilares que hemos definido. Es harta pega, son muchas cosas, pero estamos muy contentos, o sea, muy expectantes de que... En una cartera clave, ministra, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a Se nos acabó el tiempo, por la invitación. Feliz. Y nos vamos a nuestra mención. Nuestra historia en Chile es una convicción con más de un siglo de experiencia y el sello de nuestro origen noruego. En Statkraft velamos porque la integridad no se negocie, porque hacer empresas actuar con ética, mirar lejos y avanzar siempre con una mirada de largo plazo. Encendemos la señal para revisar la actualidad en sostenibilidad, regulación y tendencias. Esto es Radar Verde. Y ya estamos de regreso en Luz Verde, en Radio 13C, 102.1. Les cuento, amigas y amigos, que esta semana el SEA admitió a trámite el estudio de impacto ambiental del proyecto Lobo Marte de Kinross. 1.500 millones de dólares invertidos en la cordillera atacameña. ¿Esto dónde? A 170 kilómetros de Copiapó. Con esa plata se podrían comprar unos 3 millones de pasajes de Santiago a Miami y de vuelta, Francisca. Mira, ¿y de cuánta extracción estaríamos hablando, Sergio? Son casi 5 millones de onzas de oro, suficiente para fabricar casi 39 millones de argollas de matrimonio, lo que equivale a casar a unas 19,5 millones de parejas. Algo bien improbable en estas fechas. Sí, en otras palabras, alcanza para ponerle la argolla a cada habitante de Chile. ¡Oh, qué atroz! Y todavía sobra oro. Y eso que no estamos en la comunidad Sirenillo. Pero bueno, Sí. impresionante. ¿Qué más se sabe de este proyecto? Sí, y detrás de esta millonaria inversión también hay compromisos ambientales voluntarios, un tema que nos apasiona, que presentó acá el titular del proyecto y que son bastante interesantes acá intrusiando. Van desde entregar internet satelital a comunidades indígenas hasta cavar zanjas para que los ratones escapen antes de que llegue la maquinaria. Zanjas para ratones. ¿Qué es eso? Sí. Pero mira, estos temas son espectaculares. A nosotros nos encantan en Luz Verde. El tuco-tuco es un pequeño roedor cordillerano que vive en madrigueras bajo tierra. Imagínate un ratón cavador simpático que de repente tiene una excavadora encima y no tiene cómo escapar a tiempo. Por eso acá se preocupan de esto. ¿Y cómo se hace eso, pobrecito ratón? Mira, imagínate, cavan zanjas entre las obras y las madrigueras para que este animal sienta la perturbación y se vaya desplazando solo hacia zonas seguras. Lo van guiando suavemente sin tocar. Ya, pero ese es el ratoncito. ¿Y qué pasa con otros animales que no les gustan las zanjas para arrancar? Mira, acá también... Bueno, acá increíble los estudios de impacto ambiental, como piensan en todo, ¿eh? Para las lagartijas de altura, que son 7 especies que existen solo en esta parte de la cordillera y que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, equipos especializados tienen que rescatarlas una por una con un lazo corredizo antes de meter cualquier máquina. O sea, van a lacear a las lagartijas. O sea, hay personas que se dedican a lacear lagartijas para poder desviarlas. Sí, como un vaquero en miniatura. Wow. Exactamente. Y para las aves instalan dispositivos visuales en los cables eléctricos para evitar que choquen y cada 6 meses especialistas recorren toda la línea buscando pájaros heridos para sanarlos, pues. Ya, pero tú hablabas también de lo que se está haciendo con la comunidad. ¿Qué se está haciendo con los coyas que son quienes viven en esa zona? Muy buena pregunta, Francisca. La empresa también va a entregar internet satelital tipo Starlink a las comunidades porque en ese lugar de la cordillera no existe ningún tipo de cobertura móvil. Así que ahí las familias también, o las familias cuando van haciendo transhumancia y todo, si de repente les pasa algo, no tienen cómo comunicarse y ahora con esta posibilidad, con este compromiso socioambiental, van a poder hacerlo. Mira, te voy a contar ahora de otro proyecto también que está en el norte. Cuéntame. Se trata de Coyahuasi, que a través de su fundación sumó una nueva máquina para limpiar las playas en Iquique, específicamente en Cabancha, en Playa Brava, y en Huayquique. Y el dato es bien impactante porque desde 2022 ya han retirado más de 2.280 toneladas de basura. Ya, pero Francisca, ¿a cuánto equivale eso?
Mira, son 150 camiones de basura llenos de residuos o al peso de unas 40 ballenas sacadas directamente del agua. O sea, todo eso está ahí cuando uno va con el cooler o va con la toalla. Toda la basura ahí. Y mira, lo interesante es que con esta máquina se pueden limpiar hasta 30 centímetros debajo de la arena, que es el doble de antes. Entonces no solamente recoge la botella, la bolsa plástica, el empaque, sino que también las colillas y los plásticos, estas cositas que se van enterrando, la pala olvidada debajo de la arena, por ejemplo, y que se devuelven con la marea. Ya, o sea, eso es como cuando uno limpia la casa y después levanta la alfombra y pilla todo eso. Tal cual, y fíjate que además la tecnología separa la arena de la basura en el mismo proceso y así también devuelve la arena limpia y avanza más rápido. Así que mejores playas para hacer deporte y para poder compartir y por favor para no contaminarlas otra vez. Sí, muy buena iniciativa de la minera Doña Inés de Coyahuasi. Todo esto se llama Doña Inés por Inés de Suárez. Mira. Sí, el dato freak. Te cuento también, Francisca, otra noticia que muestra la realidad de una industria que avanza rápido, pero no siempre de forma pareja. En Chile, 1 de cada 6 ejecutivos tecnológicos es mujer, solo uno, y es cerca de un 17%, mientras que el 83% de los cargos de decisión en el sector sigue en manos de hombres, según un estudio de IT Hunters. O sea, claramente Doña Inés no estaría feliz y es bien bajo también para un sector que se supone que va liderando los cambios tecnológicos. Tú lo has dicho, y exacto, hay otro dato que ayuda a entender por qué pasa esto. En tecnología las mujeres representan solo cerca del 35% de los trabajadores, pero cuando subes a cargos de liderazgo esa cifra cae alrededor de 15% o menos. O sea, tenemos la típica brecha, los techos de cristal, los síndromes de impostor y cuánta cosa que pasa a las mujeres cuando hacemos carrera. Tal cual. Y lo interesante es que no es una barrera inevitable. Hay empresas que están operando distinto. Por ejemplo, la consultora Entelgy tiene en Chile un 42% de mujeres en cargos de liderazgo, más del doble del promedio local. Y en otros países incluso es mucho más alto. O sea, se puede, es cosa de intentarlo. Y es un poco voluntad nada más. Claro, poco de voluntad, pero bueno. Bajamos la guardia para analizar lo que marcó la pauta en redes. Es el posteo de la semana. Y ya estamos de vuelta en Luz Verde, en Radio 13C. Francisca Javiera, te cuento que hay una sección que es bastante interesante y que mucha gente la comenta. Sobre todo muchos compiten por subir el mejor posteo en LinkedIn, pero acá ni siquiera una necesidad de competir. El posteo de la semana, una reflexión que circuló con fuerza en esta red social, viene desde adentro de la industria minera. La escribió Amparo Cornejo, directora de sostenibilidad de Tech Resources, y tiene un punto de partida muy personal. Ella está cumpliendo 12 años desde que se sumó a la minería chilena. ¿Y cuál fue el motivo de este post? Cuenta que cuando tomó la decisión de entrar a la industria, hace 12 años atrás, eso coincidió con el nacimiento de su primer nieto. Y que en ese momento se hizo una pregunta que creo muchos han hecho en este minuto. ¿Me quedo en lo privado cuidando lo que quiero o salgo a intentar a cambiar algo desde adentro? Yo creo que es una pregunta que varias nos hemos hecho. ¿Y cuál fue su decisión, Sergio? Bueno, lo que hizo esta directiva, esta ejecutiva muy conocida y muy querida en la minería, optó por entrar con la convicción de que era necesario sumar nuevas perspectivas a una industria que en ese momento no era valorada por los chilenos, donde las mujeres eran minoría y donde ella misma reconoce haber enfrentado ambientes un poco acogedores y también, por no decirlo, un poco hostiles. O sea, es un diagnóstico bastante duro, pero lamentablemente bastante real. Sí, muy duro, pero lo que hace interesante el posteo de ella es que no se queda en la denuncia, sino que hace un balance de qué es lo que cambió, va más allá y enumera todos los cambios. A ver, cuéntame alguno de los cambios que destaca Amparo en su post. Primero, que la participación femenina en minería ya supera el 24%, algo impensado hace una década. Segundo, que se instaló en la industria la cero tolerancia al irrespeto en el lugar de trabajo, que suena básico, pero anteriormente no lo era. Y tercero, dentro de este post y esta reflexión, que el cuidado del agua y la biodiversidad dejaron de ser un discurso para convertirse en objetivos reales de las empresas. Excelente reflexión en este post. Los invitamos entonces a verlos en LinkedIn. Salimos a terreno para desmenuzar los hitos y desafíos de las obras que transforman a Chile. Escuchamos el informe de El Cazador de Proyectos. Y ya estamos de vuelta con nuestra sección Ancla, con una sección que ya
Es marca registrada en Luz Totalmente Verde. popular. Estamos nada más ni nada menos que con Javier Rogel, nuestro cazador de proyectos. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Sergio Francisca, un clásico moderno yo diría ya de este programa. Sí, totalmente. Clásico moderno, me gusta el concepto. Hoy día les traigo un proyecto muy interesante. ¿Qué nos traes? Mira, agarré mis maletitas, ordené mis pilchas y me fui a Pudahuel, al aeropuerto Arturo Merino Benítez, el principal terminal aéreo del país. Espérate, ¿viajaste o te quedaste en el aeropuerto? No, me quedé en el aeropuerto, O sea, no. llevaste la maleta a pasear, básicamente. Ah, muy bien. ¿Qué- como como Tom en Año Hanks. Nuevo. Como en el año nuevo, claro, Claro. para llamar al viaje. Te quedaste como Fantástico. Tom Hanks en el aeropuerto. Sí, es que fui a reportear en realidad ¿Qué ya hiciste mi en el grabadora. aeropuerto? A ver, cuéntanos, ¿qué encontraste? Vengo con un proyecto que es la expansión del aeropuerto Arturo Merino Benítez, el principal terminal aéreo del país. Más expansiones. Más expansiones. Ya. ¿Y de qué estamos hablando? Es una magnitud gigante. Imagínate que hoy día el aeropuerto atiende a cierta cantidad de personas y el plan es triplicar esta cantidad. Sería algo así como 84 millones de pasajeros al año. Wow. Es como si, mira, un número muy interesante, como si cada chileno tomara 4 vuelos al año y gestionar 125 operaciones aeronáuticas por hora, casi 2 por minuto. Ya. Javier, poniendo la pelota al piso, ¿qué obras concretas tiene este proyecto y esta expansión que en teoría se quiere licitar? Claro, el proyecto recién está en pañales. Lo que se está viendo ahora y lo que pasó y que vamos a contar después es la licitación para el diseño de este proyecto recién. Ya. ¿Y cómo llegamos a esto? Entre 2021 y 2023 se actualizó el plan maestro del aeropuerto, donde expertos estudiaron cuánta gente iba a volar en Chile los próximos años. Y la conclusión fue muy clara. El aeropuerto nos va a quedar chico a ese momento. Llevan años diciendo que queda chico, lo agrandan y queda chico, y lo agrandan y queda Sí, chico. como la Y, sagrada. pero, ¿de qué tamaño estamos hablando de aeropuertos, así como los aeropuertos de Estados Unidos, que son gigantes? Mira, o... el terreno del aeropuerto sería el doble de grande, serían más de 2.300 hectáreas, para que te lo como hagas ¿Qué es una eso? idea en la cabeza, son como Mm. 2 veces la Comuna Providencia. Una O cuestión sea, gigante. estamos pensando en proyectos con transporte interno, Claro, que olvídate con caminar buses. así como de un terminal a otro, ¿no? Claro, no. Ya. Una tercera pista de aterrizaje, Ya. un tercer edificio terminal y un sector nuevo solo para el despacho de carga, un sistema de transporte interno, como tú bien decías, y 3 nuevas vías de acceso. O sea, es casi como una mini ciudad nueva para llegar al aeropuerto gigante que vamos a tener Ujú. de acá al 2060. Y ahora dentro de la ejecución, ¿qué es lo que viene dentro de la carta GAN? Ya pensando como ingeniero. Mira, lo primero era contratar una empresa especialista para que diseñe el plano de todo lo que hay que construir, lo que se dice anteproyecto. ¿Sí? Solo ese diseño toma 5 años, entonces lo que se está licitando ahora tomaría hasta el 2031 más o menos para poder recién terminar con ese proyecto, Con el anteproyecto. el anteproyecto, genial. Claro. Y después de ahí se vuelve a construir, que sería una obra de 4.000 millones de dólares. Ahora, ¿dónde está la polémica de esta situación? Donde lo interesante también de acá. Que se hizo el proceso de licitación para tener alguna empresa que realice este estudio. Esto lo desarrolló el MOP, ¿verdad? Exactamente. Y a fines de enero de este año, el MOP recibió oferta de 5 empresas para adjudicarse este estudio del diseño y contaba con un presupuesto de 13.500 millones. Para el diseño, Para el diseño del ya. estudio. ¿Y qué pasó con el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué quedó Se veía esto? competitivo, pero una empresa se adjudicó esta licitación. El MOP informó que cumplió con los requisitos técnicos, y esta oferta económica, ya que hay un problema que ahora viene con la polémica, superó 2.780 millones de pesos el presupuesto oficial de lo que O sea, se termina. diseñarlo es casi 3.000 millones de pesos más caro Pero, que lo que claro. se tenía presupuestado. Un 21% más. De plata que, por ejemplo, podríamos usar para comprar 150 buses del Transantiago nuevos. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué decisión se toma ahora Mira, entonces? como hubo un cambio de gobierno, revisaron lo que estaba pasando con esta licitación y este proceso se terminó. Entonces, todo a partir de cero. Ya. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, anunció que este proceso quedaba detenido y que habría que comenzar desde el principio. Teniendo en cuenta ya que este proceso y este estudio después se invertirán 4.000 millones de pesos. Entonces era muy importante como que se desarrollara bien también lo que se iba a Ya, diseñar. o sea, congelamos, revisamos, pelota al piso y empezamos a ver todo esto de nuevo para ver cómo estamos los costos y todo, perfecto. Claro, y también lo que presenta el MOP y lo que presenta esta nueva administración es que apuntan a permitir la participación de consorcios internacionales, tal como ocurrió cuando se construyó el terminal que está hoy en día en pie. Oye, ¿cuánto costaría? Porque ya tenemos lo que vale el preestudio, en el fondo el estudio previo, y luego tenemos cuánto es la inversión de construir esta Claro. ciudadela de Esto aviones. ya estaría construyéndose para el 2035 y sería una inversión de 4.000 millones de dólares. Wow, Es gigante. es gigante. ¿Y qué viene ahora? Es lo último. Claro. Vienen 3 cosas. Ajustar el proceso, como dijimos.
abrir la competencia a empresas de otros países, y la idea, en palabras simples, es asegurarse de que este aeropuerto esté listo para Chile en las próximas décadas. Ese es el proyecto de la semana del Cazador de Proyectos. No, bastante interesante. Bueno, ahí podemos tal vez tratar de invitar al ministro de Obras Públicas como para que nos detalle un poco este proyecto. Javier, te agradezco millones. Gracias a ustedes, como todas las semanas. Bueno, también, Francisca, te cuento que Chile es parte esencial de nuestra visión global. En Statkraft apostamos por su potencial, ampliando nuestra presencia en energía solar, eólica y almacenamiento, con una meta clara: ser el socio confiable que impulsa un futuro energético, competitivo, trazable y sostenible. Y con la compañía de nuestros amigos de Statkraft llegamos al final de este nuevo capítulo de Luz Verde. Los invitamos a escucharnos cada semana los días martes a las 8 de la noche en la 102.1 FM, en radio3cc.cl, en nuestra app de Radio 3cc, y también si quieren volver a escucharnos on demand estamos en YouTube y en Spotify. Así que nos vemos y nos escuchamos.